Lorenzo tenía 7 años y un problema grave. Recordaba cosas de un tiempo en el que ni siquiera existía. En la actividad escolar dibuja un lugar importante para ti, mientras sus compañeros hacían casas coloridas y playas con sombrillas. Él dibujó algo completamente diferente. Un corredor estrecho de piedra, una puerta de hierro gruesa sin placa de identificación y, detrás de ella, una máquina extraña repleta de tubos metálicos, antenas en arco, cables interconectados y una pantalla curva como si fuera un televisor antiguo encajado en una estructura de laboratorio. La profesora se acercó, curiosa por el dibujo tan detallado y técnico para un niño. ¿Qué lugar es ese, Lorenzo? ¿Visitaste algún lugar así? No lo visité ahora. Pero trabajé allí, respondió con una naturalidad que no combinaba con sus 7 años. ¿Trabajaste? Tienes solo 7 años. Fui sacerdote. Trabajaba en el cronovisor, dijo, volviendo a dibujar con concentración, como si la conversación fuera obvia. La profesora se congeló, preguntó con cuidado. ¿Cronovisor? ¿Y cuál es el nombre de ese sacerdote? Pellegrino Ernetti. Escondimos la máquina en 1965, respondió sin hesitar. Si un comienzo así ya te dejó curioso, deja el like. Suscríbete al canal y comenta aquí abajo qué harías si tu hijo comenzara a hablar de una máquina secreta del Vaticano a los 7 años. La madre, el cuaderno silencioso y la fecha que siempre regresa. En casa, Sofía tenía un cuaderno común, de tapa dura, donde comenzó a anotar las frases extrañas de su hijo a partir de 2021, cuando Lorenzo tenía apenas 5 años. Al principio eran solo anotaciones rápidas, como quien documenta un comportamiento curioso. 14 de marzo de 2021, Lorenzo. El 21 de octubre de 1965, matamos la máquina sin apagarla de verdad. 22 de agosto de 2021, Lorenzo. El 2 de abril de 1962, casi pierdo todo. 19 de noviembre de 2021, Lorenzo. Mamá, el 3 de mayo de 1972, mostramos una imagen falsa al mundo. Pero una fecha regresaba con insistencia obsesiva. 21 de octubre de 1965. Aparecía en conversaciones desconexas, en dibujos, en frases sueltas durante el desayuno. Un niño de 5 años no debería saber ni su propio cumpleaños con tanta precisión, mucho menos repetir una fecha de décadas pasadas como si fuera una memoria personal vivida. Sofía no conectaba aquello con nada concreto hasta el día que la profesora la llamó para hablar sobre el dibujo de la máquina en el sótano. Esa noche, con el corazón acelerado y las manos temblando un poco, hizo algo que nunca había hecho. Abrió el navegador del celular e ingresó con dedos nerviosos. Cronovisor Vaticano. Lo que apareció era una mezcla perturbadora de fuentes. Artículos antiguos en sitios de curiosidades, blogs especializados en misterios históricos, artículos de historiadores que parecían escépticos pero aún así documentaban, todo discutiendo una leyenda persistente. La historia de un aparato creado por un sacerdote benedictino llamado Pellegrino Ernetti, que habría trabajado con científicos de renombre en un proyecto secreto para visualizar eventos del pasado, vinculado al Vaticano en los años 1950 y 1960. Los textos mencionaban que el proyecto habría sido silenciosamente cancelado en octubre de 1965, específicamente el 21 de octubre de ese año, con toda la documentación lacrada y el equipo desactivado. Algunos artículos hablaban de una supuesta foto de Cristo capturada por la máquina, posteriormente acusada de ser una tarjeta postal religiosa común, usada como engaño. Sofía nunca había visto nada de esto antes en su vida. El nombre Pellegrino Ernetti era completamente nuevo para ella. No era alguien famoso que un niño escucharía casualmente en la televisión abierta. Y ahora su hijo había dibujado, con detalles técnicos imposibles para un niño, una máquina en un sótano, y había mencionado ese nombre como si estuviera recordando a su propio jefe de trabajo. El 18 de noviembre de 2023, en una martes fría y gris, Sofía finalmente decidió hacer algo que siempre había evitado: filmar a su hijo en una conversación profunda, para tener un documento que mostrara a la psicóloga escolar. Tomó el celular con dedos nerviosos. Lo apoyó en una pila de libros en la mesa de la cocina,
apuntando a la silla donde Lorenzo solía dibujar sus máquinas extrañas. El reloj de pared marcaba las 19:43. Respiró profundo y comenzó a grabar, rezando que nadie la viera. «Lorenzo, ¿puedo hacerte unas preguntas?» Su voz salió más nerviosa de lo esperado. «Sí, mamá», respondió sin quitar completamente los ojos del dibujo que hacía, pero levantando la cabeza como señal de atención. «¿Quién eras antes de ser mi hijo?» Se detuvo de dibujar, dejó el lápiz, miró hacia arriba, fijo en un punto invisible en el aire, como si buscara un cajón muy antiguo, muy profundo en su mente. «Yo era sacerdote. ¿Sacerdote de dónde, Lorenzo?» «Del Vaticano». «¿Y recuerdas el nombre de ese sacerdote que eras?» Silencio. Algunos segundos bien largos, tensos. Pellegrino Ernetti. Sofía sintió el corazón dispararse contra las costillas. Era exactamente, palabra por palabra, el nombre que había visto en esos textos de Internet horas antes. ¿Y qué hacías allí, en ese lugar? Trabajaba en una máquina para ver el pasado. Capturaba lo que el tiempo no podía borrar. La llamábamos cronovisor. Era bonita al principio, pero después se volvió peligrosa. ¿Peligrosa por qué, hijo? Porque cuando logras ver cualquier cosa que ya sucedió, terminas siendo quien elige qué mostrar. Y quien elige qué mostrar es quien manda en todo, dijo con una profundidad aterradora para alguien de 7 años. Ella desactivó la grabación con la mano temblando visiblemente. El vídeo tenía poco más de 3 minutos y medio. Sofía no lo publicó en redes sociales públicas. Lo envió solo a la psicóloga escolar y a una amiga de confianza muy cercana, usando un enlace privado compartido discretamente. Pero en Internet, privado, a veces significa solo hasta que alguien en algún momento descargue el archivo y lo reenvíe a otra persona. 2 semanas después, sin previo aviso, sin autorización, un fragmento altamente editado comenzó a circular en grupos de mensajes en los que Sofía no tenía razón para estar. Alguien había recortado exactamente 19 segundos. La parte en que Lorenzo decía, con voz clara y sin dramaticidad artificial alguna, «Yo era sacerdote en el Vaticano. Me llamaba Pellegrino Ernetti. Trabajé en una máquina llamada cronovisor. Sin rostro completo, solo medio perfil, deliberadamente desenfocado. Sin la madre en el encuadre, sin contexto alguno, solo la voz, limpia, sin efectos de sonido, sin pista sonora dramática. Un canal pequeño pero con audiencia considerable, enfocado en historias misteriosas documentadas, publicó el fragmento el 6 de enero de 2024. Niño de 7 años dice recordar vida pasada como sacerdote del Vaticano y habla de máquina secreta cronovisor. En 24 horas, 120.000 visualizaciones. En una semana, sumando copias en otras páginas y republicaciones, más de 2 millones de vistas. En los comentarios, guerra abierta, ficción cinematográfica pura, caso comprobado de reencarnación, montaje de audio hecho en software, padres explotando a niño para ganar visualizaciones. Espera, ese nombre es real, lo investigué. Sofía recibió el enlace de una prima lejana. ¿No parece Lorenzo? Ella lo reconoció de inmediato. La entonación particular, las pausas naturales, la forma específica en que pronunciaba ciertas palabras, el pequeño quiebre en la voz cuando iba a cambiar de tema, todo eso era único. Era definitivamente Lorenzo. Su voz, su tono. Sintió violación profunda, rabia impotente, invasión. Ese fragmento de conversación privada, grabado en su propia cocina con intención educativa, había escapado, y ahora era contenido público explotado por algoritmos, compartido por millones de desconocidos. Mientras tanto, en una oficina tranquila cerca de Roma, una historiadora llamada Elena, que trabajaba con archivos antiguos durante 18 años, vio ese corte de 19 segundos y se congeló completamente. Durante años había encontrado un conjunto extraño y perturbador de documentos de los años 60, reportes técnicos hablando de un aparato experimental para visualización de eventos pretéritos mediante ondas electromagnéticas, plantas arquitectónicas de corredores subterráneos muy específicos,
notas censuradas en tinta negra densa mencionando un sacerdote llamado Pellegrino Ernetti y la expresión cronovisor. Esa combinación específica, nombre muy preciso plus máquina con nombre muy específico plus fecha que correspondía a sus registros internos, no era información pública de circulación común. Era documentación de circulación restringida, nunca publicada en libros de fácil acceso, guardada bajo secreto. Elena localizó a Sofía a través del correo electrónico original, mediante canales que prefería no detallar, y escribió un mensaje formal pero respetuoso, pidiendo solo una conversación discreta. Elena y Sofía se encontraron en un café simple cerca de la estación de tren, en una tarde tranquila de martes. Elena abrió una carpeta con documentos antiguos, con muchos pasajes censurados en negro pesado. Esto aquí es una planta de los corredores bajo una parte específica del Vaticano, fechada en 1964, señaló cuidadosamente. Y esto es la versión de 1998, cuando hicieron mantenimiento estructural. ¿Ves que esta sala que aparece clara y bien marcada en 1964 desaparece completamente en 1998? Como si la hubieran borrado, removido del registro. Mostró un memorando amarillento, con partes legibles y otras rotas por el tiempo o intencionalidad. Este documento aquí marca cese inmediato y sellado permanente, de esa área el 21 de octubre de 1965. La exacta misma fecha que Lorenzo repetía obsesivamente desde pequeño. Sofía miraba los papeles en total choque. ¿Qué quieren ustedes con nosotros? Llevar a Lorenzo, sin avisar detalles de la ruta, a un corredor específico bajo el Vaticano. Ver si reconoce algo sin que nadie le sople información antes. Si identifica una cierta puerta específica, sabremos que algo muy anormal está sucediendo. Sofía tardó semanas en decidir, hablando con su esposo, con la psicóloga, pero fue Lorenzo mismo quien terminó la duda. Mamá, si no voy, alguien va a entrar en esa sala sin respeto. Prefiero ir y decir basta, de nuevo. El acceso sucedió en un día absolutamente común de julio de 2024, sin fecha especial, sin cámaras, sin periodistas, sin documentación oficial alguna. Lorenzo fue llevado por Sofía, Elena, y un señor mayor de expresión cansada que ella descubriría después era un cardenal. 2 hombres acompañaban a distancia discreta, por protocolo de seguridad. Los corredores eran estrechos, de piedra reforzada por intervenciones modernas. Algunas puertas tenían placas técnicas: archivo, mantenimiento, depósito. Otras, absolutamente nada. En un punto específico, el corredor se estrechó gradualmente y terminó en una única puerta de metal gris, sin número visible, sin placa, sin identificación de función alguna. Antes de que Elena sacara el mapa antiguo de la carpeta que siempre llevaba, Lorenzo se detuvo. «Es aquí», dijo con certeza incuestionable. Elena sintió literalmente el aire salirle de los pulmones. «¿Cómo lo sabes?» «Porque fue esa puerta exacta la que ordené cerrar por dentro. La sala está del otro lado. Recuerdo el ruido del cemento cayendo en esa época, 21 de octubre de 1965. Elena abrió el mapa antiguo con dedos que temblaban levemente. El punto marcado como experimental quedaba exactamente allí, en ese corredor específico, en un lugar que, en los planos más modernos, había sido prácticamente borrado. Lorenzo no había visto ese mapa en momento alguno. Sofía es absolutamente segura de eso. No sabía leer plantas técnicas, aunque hubiera dibujado máquinas. No tenía acceso a la información de que un sector oficialmente llamado experimental existía en los papeles sigilosos de los años 60, pero estaba parado frente a la puerta correcta, sin orientación externa alguna. La puerta no fue abierta frente a Lorenzo ese día. El acuerdo era solo probar su reconocimiento de recorrido y ambiente. Pero en otra fecha posterior, sin Lorenzo, sin cámaras, sin documentación pública alguna, técnicos autorizados desellan parcialmente la entrada. Lo que vieron no fue divulgado en comunicado oficial para la prensa, no salió en periódico, no hubo confirmación pública de nada. Lo que se sabe, a través de relatos susurrados en conversas privadas entre personas que trabajan en esos archivos,
es que había una sala de verdad allá atrás, abandonada durante décadas, con olor pesado a metal oxidado, polvo acumulado en cada superficie visible, cableado viejo y prácticamente no funcional, y una estructura parcialmente desmantelada, de algo que parecía una mezcla de antena curva, arco estructural de metal, paneles antiguos con botones todavía parcialmente visibles, circuitos deteriorados, y una pantalla de vidrio grueso muy parecida a los dibujos que Lorenzo hizo consistentemente durante años, sin filmación pública, sin prueba oficial divulgada. Pero algo había cambiado internamente. Elena, que siempre fue escéptica por profesión y entrenamiento científico, no pudo más llamar aquello coincidencia boba. Incluso con todo esto, nada fue probado de forma científicamente irrefutable. Sin vídeo de la máquina funcionando, sin demostración pública, sin prueba que satisfaga un escepticismo absoluto. Lo que existe concretamente es un niño que repitió desde los 5 años una fecha específica, 21/10/1965, vinculada en documentos internos al aparente cese de algo misterioso. Dibujos visualmente consistentes de corredor, puerta sin placa y máquina con antenas, hechos en momentos diferentes, siempre con misma estructura, antes de pisar en un lugar así. Mención espontánea de sacerdote real poco conocido, Pellegrino Ernetti. Mapas antiguos indicando sector experimental, que desapareció de los planos modernos de circulación. Adultos escépticos admitiendo en privado, hay demasiadas coincidencias para ser simple azar, entre llamar esto prueba científica comprobada y pura invención sin fundamento. Existe un espacio vago, incómodo, perturbador. Allí es donde esa historia vive y continúa existiendo. Algunos dirán con seguridad, ficción bien escrita sobre rumores históricos. Otros quedarán con una duda pequeña pero persistente. ¿Y si la mitad de esto fuera verdad? Lorenzo continúa siendo niño de 7 años. Va a la escuela, hace tareas, juega, discute con su mamá. De vez en cuando mira a la nada y comenta algo que hace que Sofía entera se pause. Mamá, el tiempo es como polvo. Creemos que lo limpiamos, que lo barrimos todo, pero siempre queda un poco en alguna esquina. Quizás el cronovisor fue solo una forma humana extraña de ver el polvo que el tiempo deja atrás. Quizás Lorenzo sea solo extraordinariamente creativo con una imaginación imposible. Quizás sea algo entre esas dos cosas. Después de escuchar todo esto hasta el final, es genuinamente difícil decir con certeza absoluta que todo es pura mentira, y es exactamente esa pequeña duda persistente la que